Hoy en el diccionario médico nos trasladamos al consultorio de la doctora Yosira Ortiz. Acompáñennos. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del TDAH aquí en el diccionario médico. Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud, y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Ya aquí hablando con la doctora Yosira Ortiz. Hay situaciones en la vida donde los seres humanos solemos asumir cosas que no conocemos, hacemos juicios. Y es el caso de entidades como es la que vamos a conversar en el día de hoy, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH. No es una entidad nueva, no es un invento nuevo como quizás muchas personas asumen. Es algo que se comenzó a hablar desde 1902 y está descrito desde la antigüedad. Pero para que todos tengamos un concepto claro, hoy vamos a aclarar del tema y vamos a saludar a la doctora Yosira Ortiz. ¿Cómo te sientes hoy? Hola, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Qué bueno, la doctora Yosira Ortiz abrió esta temporada y vamos a seguir con ella mientras existan temas que hay muchísimos que hablar y concientizaciones que hacer para que sobre todo tengan información de calidad, informaciones reales y no estén buscando información que sean solamente suposiciones o teorías inciertas. Entonces, para comenzar a hablar del tema, tenemos que hay entidades que se mencionan y están de moda, lo que es del neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Sí, es muy importante entender este concepto, porque de este concepto entonces es que salen todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo, donde el TDAH está a la cabeza, pero también está el autismo, la discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje y trastornos de la comunicación. Entonces hay que entender muy claro, algo que tú como pediatra te lo sabes de memoria, que realmente cuando hablamos del neurodesarrollo hablamos de la secuencia de cambios esperados para una persona que va, y eso inicia desde la concepción hasta su muerte. Tú sabes que antes se decía que el neurodesarrollo se paraba en algún momento, ya cuando el individuo entraba en la adultez, pero lo que se sabe hoy día es que el neurodesarrollo no para. ¿Por qué? Porque depende tanto de la genética como el ambiente. O sea, nuestra capacidad de producir células, nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de aprendizaje, que comienza con la concepción, como bien dice la doctora, es constante y continua. Eso es algo importante porque si nosotros cuando estudiamos, una cosa que decían era que lo que en medicina hoy sana, mañana mata, y eso se ve, por eso hay que mantenerse actualizado, y eso es importante que busquen también especialistas que mantenga ese constante crecimiento. Y ya entendido lo que es el neurodesarrollo, que es nuestra capacidad de mantenernos en constante crecimiento y desarrollo, desde la parte neurológica y somática, que es el cuerpo. ¿Qué es el TDAH? Descríbenos qué es. TDAH, como... Es TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, el TDAH, como todas las condiciones del neurodesarrollo, es una condición que va a acompañar al individuo toda la vida, desde su concepción, y que se caracteriza por una tríada de síntomas que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Más que todo, tiene orígenes no tanto genéticos, también neuroanatómicos, que es lo que realmente, si podemos comprender esa parte, podemos comprender todo lo demás. Entonces, lo más importante es que hay sustratos anatómicos en el TDAH que son diferentes a otras entidades. En el TDAH está sobre todo alterada la corteza prefrontal, pero también toda la corteza cerebral. Estamos hablando de, cuando hablamos de anatomía de nuestro cuerpo, pero ¿de anatomía de qué? De la parte del cerebro, que es la parte que constituye lo que es las neuronas y toda la parte de la corteza, como dice la doctora, para que entienda. Entonces, nuestro cerebro tiene una afección que nace, por eso es parte de esa parte neuroanatómica. Y mencionaste una triada, y dentro de esa triada está la hiperactividad. Hay muchos niños que son activos, y parte de la niñez y parte del desarrollo de los niños es que se muevan, que brinquen, que salten, y hay ciertas edades que los niños tienen actividades normales. Entonces yo quiero diferenciar, cuando hablamos de hiperactividad, hiper, para todo aquello que no sepa, es algo maxificado, o sea, es algo que está aumentado, tienen una actividad aumentada.
¿Cuándo definimos que un niño, un adulto, un adolescente tiene hiperactividad? Y eso va a cambiar con la edad, supongo. Exactamente. Y algo también relevante es que la hiperactividad en el TDAH no se ve en todos los pacientes con TDAH. Aunque sí podría estar, no se ve en todos. Quizá por eso era que antes no le tenían el H en todos los casos. Exactamente. O no le tenían la A de inatención. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay diferentes presentaciones y que la hiperactividad, aunque es lo más común cuando el cerebro va adquiriendo más desarrollo, la hiperactividad lo que suele es irse, pero lo que suele persistir a lo largo del tiempo es la inatención y la impulsividad. Entonces, la hiperactividad no es más que la dificultad en la espera de turnos, en el estar el niño relajado, en un juego, estando en una clase. Incluso ellos pueden jugar, pero el tiempo estimado de un juego, ellos no lo completan. Entonces van de un juego a otro. Se aburren fácilmente. Se aburren fácilmente y hay que entender que hay una alteración a nivel de los núcleos caudados, que es lo que realmente controla el movimiento. Y también podemos tener niños hiperactivos, pero también en ocasiones hipoactivos, porque hay una alteración en el movimiento del individuo. Y una pregunta, por ejemplo, si el niño se comporta bien en su casa, es un santo, pero en la escuela se mueve, brinca, salta, ¿pudiera también eso ser un signo de alarma, que es un niño que tenga hiperactividad o tiene que mantener la misma conducta en todos los ambientes? Debería ser, porque incluso por eso es que es tan importante hacer un diagnóstico por un profesional certificado. Realmente el diagnóstico, por eso es tan importante hacerlo por un profesional del área, porque es un diagnóstico clínico. La hiperactividad y también los otros síntomas deben de estar presentes no solo en un contexto. El niño tiene varios contextos, tanto en la casa, con la familia, a nivel social y en la escuela. Entonces, si en la escuela tiene un comportamiento y en la casa hay otro, hay que descartar otras entidades. Entonces, por eso es tan importante tener un reporte de la escuela o reunirnos con la escuela a ver qué está pasando en la escuela y también con la familia y no solamente con un miembro. A veces nos reunimos con mamá y mamá tiene un criterio, pero papá tiene otro. Y la abuela que está en la casa todo el tiempo es que realmente lo conoce. Entonces, vuelvo a mi introducción. No es correcto tú hacer un juicio sin conocer una situación. O sea, lo correcto es tú decirle a un padre, o un profesor, dirigirse a un padre, decirle, su niño tiene ciertas conductas que nos llaman a la atención. Es bueno que lo lleve a un especialista. No decirle, su hijo es hiperactivo, usted tiene que estar pendiente. No, porque lo encasilla y le pone también una etiqueta que quizás no sea. Por eso es importante ir a las evaluaciones. Entonces, ya hablamos de qué es el TDAH y cuáles son algunas características, así someramente, que luego vamos a describir más adelante. Pero me gustaría saber cuáles son las causas de este síntoma. Ya mencionaste que tiene un componente genético, un componente, pero quiero que lo digas más concreto. ¿Cuáles son esas causas? Si se hereda, si no se hereda y si tiene componente genético. Realmente es multifactorial, pero el 75% de la varianza tiene que ver con la genética. Esa genética puede ser tanto de madre como de padre, aunque se ha visto que el mayor porcentaje es por vía paterna. Y aparte de esto, entonces, influye el ambiente, que influye sobre todo los factores prenatales, como fue ese embarazo, si el embarazo tuvo preeclampsia o tuvo cualquier alteración que pudo comprometer el desarrollo cerebral. ¿Y se ha visto relación del consumo de alcohol materno con Sí, el desarrollo? Tanto el consumo de alcohol como el cigarrillo, Drogas ilícitas. drogas, deficiencia de vitamina D durante el embarazo también diabetes gestacional durante el embarazo y todo lo que comprometa la oxigenación cerebral. O sea, niños que tuvieron también restricción de crecimiento, que los pediatras muy bajo peso, prematuridad, que son factores también que afectan. Es importante conocer esas causas porque hay cosas de estas que son prevenibles, como el consumo de alcohol, el consumo de droga, el tabaquismo, son cosas que podemos tener como futuros. Yo, por ejemplo, que no soy madre y quizás quisiera llegar a la etapa de gestación, debo programarme a tener y controlar esas sustancias antes de tener la gestación del embarazo para el bien de ese niño. ¿Y cuáles otros factores podemos tener aparte de los externos y relacionados con el embarazo? Aparte de los externos y de los genéticos, básicamente son esos los dos factores más influyentes realmente. Pero recordar que más que todo es genético. Que se hereda más del padre, mencionaste. ¿Y hay alguna predisposición, por ejemplo, en cuanto al sexo?
se ve más en niños que en niñas. Se ve 4 veces más en niños que en niñas. Ok. O sea, que los niños que quizás tengan ciertas conductas que no correspondan con la conducta normal de un niño de esa edad deben investigarse. Deben investigarse porque realmente 1 de cada 10 niños tiene TDAH. O sea, la prevalencia es aproximadamente de un 20%. Es alta. Es muy alta. Lo que indica que nosotros, como en todas las estadísticas en salud, tenemos un subdiagnóstico. Claro. Y de ese 10%, solo un 23% recibe ayuda. Y este trastorno se relaciona con lo que es trastornos mentales, o sea, como dicen normalmente popular, que estén medio loquitos, que no sean inteligentes, que no tengan... No, para nada. No, es un trastorno que está en el DSM, pero yo quiero que quede bien claro que es más que todo una condición del neurodesarrollo. Entonces, esto no tiene que ver con que tengan dificultad para aprender. La dificultad para aprender ya nosotros incluso la tenemos cuando hay problemas grandes, que es lo que antes se llamaba retraso mental, ahora es la discapacidad intelectual, que aunque es también un trastorno del neurodesarrollo, es aparte. Entonces, no es lo mismo la discapacidad intelectual que el TDAH. ¿Y se puede relacionar el TDAH que pueda coexistir con otras entidades? Claro, sí, pues como diría un antiguo profesor mío, TDAH solo es casi una utopía. El 30% está solo y el 70% acompañado. Dependerá de la edad donde tú recibas ese niño para tú verlo solo o acompañado, porque normalmente después de los 8 años casi siempre está acompañado de otra patología, de otra condición. Lo más frecuente son los trastornos de ansiedad y los trastornos de conducta. Y me imagino que viene relacionado con los retos que se ha ido enfrentando ese niño, claro, su desarrollo. Con los retos, con cómo está su autoestima, todo lo que ha venido pasando, si recibió bullying o no, cómo está su percepción, porque muchas veces se sienten tontos, van a un sistema escolar que realmente no les brinda las adecuaciones que ellos necesitan, entonces son tildados. Y de por sí muchas veces llegan a nuestra consulta con depresión, con trastorno de ansiedad, con fobia social, entre otros. Hay una situación en los adolescentes que es parte normal de su desarrollo y son los llamados de atención que hacen a los padres. O sea, tenemos un caso para ver si se puede dar el caso en los TDAH. Niños que fueron muy tranquilos, buenos estudiantes, que se portan bien, que obedecen a sus padres y de repente hacen una crisis y comienzan con esta conducta desafiante, con esta hiperactividad, con esta agresividad. Se puede dar el caso de niños que no tengan nada en los primeros años de vida y luego detonen con esa conducta, o el TDAH, las conductas comienzan desde la pequeña infancia, desde primeras edades. La conducta casi siempre comienza desde la primera infancia. Aunque, mira, las nuevas guías hablan de que desde los 3.5 años se puede hacer el diagnóstico. Si tú te vas al DSM-5, el DSM-5 dice que estos síntomas se den o se observen desde antes de los 7 años. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos niños que, o porque tengan una familia muy contingente, o porque, supongamos, tú sabes que el proceso de la lectoescritura, donde las cosas se ponen un poquito más fuertes, es después de los 6 años. Entonces hay niños que tienen síntomas, pero que lo tienen leves, y ya a los 6 años, por las exigencias, entonces se ve más, porque se ve más la dificultad atencional, y porque ya te están pidiendo y tienes un sistema que te pide más. Entonces ahí es que los padres dicen, no, porque todo estaba bien hasta ahora a los 6 años. Cuando tú te vas y buscas cosa por cosa, detalle por detalle, ves que realmente en los hitos del desarrollo hubieron cosas que fueron nimiedades tal vez, pero sí siempre hay. Y ahí también hay una parte importante del seguimiento al pediatra, que las visitas al pediatra no es solamente por niños enfermos, no es porque tenga gripe, porque le haya dado fiebre, son visitas para seguir el neurodesarrollo que muchas veces pasamos por alto. O se puede dar el caso, que también existe todo en la parte del mundo, de que quizás el pediatra no tuvo en cuenta esos cambios que el padre manifestaba, que también puede pasar. Entonces es importante tener un pediatra de confianza y llevarlo, aunque el niño no tenga nada a su seguimiento de él. Yo realmente me sorprendo, tanto en la consulta privada como pública, cuando tú preguntas, su pediatra
cada cuanto usted lo está llevando, casi todos se ríen o me dicen, no doctora, yo lo llevo cuando él está enfermo. O si no te dicen, ese niño no se enferma. Él no se enferma, Ajá. yo lo llevé por el primer año de vida y no lo he vuelto a llevar más. Sí. Eso yo diría como el 85%. Y no debe ser así. Es nuestro llamado de atención de que los niños se llevan al pediatra, niños menores de 18 años. No solamente cuando están recién nacidos, porque sí es cierto que cuando nacen lo llevan, al mes lo llevan, a los 2 meses lo llevan, pero después de ahí a ponerse la vacuna y si está enfermo. Y no debe ser así, porque hay cosas que se previenen o se detectan a tiempo y se pueden tomar conductas que cambian su vida y transforman. Para seguir hablando de las causas y del diagnóstico, más bien, ¿qué cosas se deben hacer para diagnosticar a un niño con TDAH? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan y especialistas que intervienen? Realmente el diagnóstico, y esto es algo que sería excelente que quedara muy, muy claro, el diagnóstico es clínico y el diagnóstico se debe hacer por un psiquiatra infanto-juvenil o un neurólogo infantil. Son las personas que pueden hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace en la consulta, conociendo al paciente, conociendo los familiares, conociendo su historia de neurodesarrollo. Y a la par también hay que jugar con ese niño, hay que ver cómo es ese niño durante la consulta. Normalmente se ameritan 2 o 3 consultas para poder hacer una evaluación. Y eso es bueno que tú lo especifiques, porque cuando estamos investigando, no solamente en esta entidad, mucho más, en entidades que tienen que ver con cambios del neurodesarrollo, es importante el seguimiento, varias consultas para hacer el diagnóstico. Pero no sé si el dominicano o los seres humanos tienen la tendencia que cuando van al médico, el médico con simplemente verlo van a entender lo que le pasa. No es así. No es una bolita mágica. Hay que hacer pasos, procesos, investigación. Lo que usted dice es importante porque muchas veces ocultan información y esa información es de ayuda para el seguimiento. No es que uno quiera chismear tampoco de la vida de la gente, porque hay cosas que hay que preguntarla del entorno familiar, de cómo se comporta, y a veces lo entienden como si fuera falta de respeto o intromisión a su vida. No, es que es parte importante. Tengo un episodio que habla también de la primera consulta, que pueden escucharlo. Se lo voy a dejar el link también en este video para que vean algunos aspectos a tener en cuenta y qué cosas deben tener claro antes de ir a una consulta médica. Entonces, seguimos con el diagnóstico clínico que no necesariamente se hace o es imposible hacerlo con una visita. Son varias visitas. ¿Qué otras intervenciones podemos hacer para hacer el diagnóstico de TDAH? Sí, es recomendable realmente una evaluación por un neuropsicólogo o un psicólogo clínico especialista en neurodesarrollo para hacer pruebas, que esas pruebas lo que nos van a servir es para nosotros ver cómo estaba ese niño antes de plantear el tratamiento y también para estructurar el plan terapéutico. Entonces hay pruebas como el CONERS. El CONERS es una prueba que llenan los profesores y que llenan los padres y también pueden llenarla los pacientes. Okay. Entonces con esto nos ayuda a que sin tener que desplazarnos a un colegio podemos tener información de cómo el colegio está mirando al niño y también muchas veces de los padres. A veces viene solamente la madre y nosotros mandamos el CONERS a la casa y le decimos, solicitamos que este CONERS lo llenen entre los dos. Y hay instituciones que quizá tengan esas pruebas ya, porque tengan un departamento de apoyo psicosocial en las instituciones. En las instituciones, bueno, mira, en el Robert Reed están las pruebas. En el Hugo Mendoza también están las pruebas y hay neuropsicólogos especialistas para eso. Y son entidades de la red pública, que es importante, son accesibles para todos. Exactamente. En el país, en República Dominicana. Y en el Cibao, en el Grullón, en el Arturo Grullón está también, sí. O sea que tenemos un apoyo importante en lo que es la red pública en República Dominicana, porque también tenemos una población de oyentes que son de México, que el 13% de nuestros oyentes, agradecemos, son de allá, sí. Tenemos oyentes de Argentina, de Chile, que hay que ver en sus países cuáles instituciones tienen soporte o si su sistema de salud en la red pública le incluyen estas pruebas, que es importante. Algo que pasa mucho con los diagnósticos es la culpa. ¿De quién es la culpa? ¿Es de papá? ¿Es de mamá? ¿O es de ambos? ¿O es por falta de alguna deficiencia de vitamina? Eso como que pesa mucho a la hora de uno como médico dar un diagnóstico. ¿De quién es la culpa? ¿Hay un culpable o debemos culparnos? La culpa no es de nadie.
Y eso es algo que hay que dejarle claro a los padres, porque realmente de por sí todos llevan un duelo cuando salen con un diagnóstico de su niño, y es un duelo que es complejo. Es complejo, pasan por todas las etapas, y lo que nosotros queremos al final es que lleguen a la aceptación, porque si se quedan frisados y no llegan a la aceptación, no van a poder ayudar a ese niño. Entonces, como es una entidad que el mayor peso lo tiene la genética y factores dentro del embarazo que en su mayoría no se van a poder controlar, la culpa no es de nadie. Entonces, soltar la culpa es algo también muy importante, y no decir, no, porque eres el papá y que en tu familia hay gente de tal y tal manera. No. Lo más importante es entender que esto vino también a hacer que esa familia crezca. Eso es una oportunidad de crecimiento, de comprender que tiene un niño que tiene una neurodivergencia, un procesamiento diferente simplemente, y que ustedes están para ayudarlo. Es importante saber eso, que la culpa no es de nadie. O sea, ya tenemos la situación, hay que tomar conducta y hacer diagnóstico a tiempo. Y para hacer diagnóstico a tiempo hay que acercarse a los especialistas adecuados. Recuerda también que tienen que informarse, pero información de verdad. Y para eso te invito a que sigas este canal, donde estaremos publicando contenido de valor para ti. Así que dale like a este video, suscríbete a este canal y compártelo. Y también tenemos un episodio de autismo que te lo vamos a dejar por aquí arriba el link. Para continuar hablando de esta entidad, ¿qué ganamos haciendo un diagnóstico a tiempo? Bueno, yo siempre le digo a los padres de mis pacientes que si todos los medicamentos fueran como los medicamentos del TDAH, pues fuera un éxito, porque son los únicos medicamentos que realmente garantizan que las disfunciones a nivel de estructura cerebral pueden irse, y eso es algo que ningún otro medicamento o psicofármaco te lo garantiza. Se ha demostrado que en el TDAH hay una disminución del grosor cortical y también hay una disminución del volumen cerebral. Y hay una alteración en la neurotransmisión de dopamina y de noradrenalina. Los medicamentos son fundamentales, y el diagnóstico a tiempo es lo que nos va a hacer que hagamos un plan terapéutico. Y ese plan terapéutico, pues lo que ha demostrado que realmente hace una ayuda es el tratamiento multimodal. Y con esto me refiero a terapias más medicación. Entonces, la medicación está demostrado por el King College que si la damos por un intervalo de 3 años consecutivos, podemos lograr que el funcionamiento cerebral de ese niño o de ese adolescente se equipare y se asemeje a un control sano. Quiere decir que se logre un mejor funcionamiento ejecutivo, que se logre un control de la impulsividad y un control de la hiperactividad, haciendo que estos individuos lleguen a la etapa adulta sin necesitar los medicamentos. Y realmente dando un adulto más productivo, un adulto más integrado, que es al final lo que uno quiere evitar, que esa desintegración no sea tan marcada. Entonces, escuchándote de que hay tratamientos que funcionan y que son tratamientos que tienen que ser integrados. Hay tratamientos farmacológicos, como tú mencionaste, pero solamente son esos los tratamientos que se utilizan en tratar esta entidad, o necesita otros soportes. ¿Cuáles otros soportes se agregan? Realmente por eso digo que es multimodal, porque intervienen varios profesionales. Tratamiento neuropsicológico, con un neuropsicólogo de la mano, que tenemos que trabajar más que todo cuando hay mucha disfunción ejecutiva. También interviene el terapeuta conductual, porque muchos de estos niños realmente presentan una conducta desafiante y eso hay que tratarlo. También hay entrenamiento para padres, y cuando hablamos del entrenamiento para padres es un entrenamiento de aproximadamente 6 a 8 semanas, donde esas familias se les enseña cómo debe ser la crianza, cómo debe ser la estructura de la casa, cómo establecer límites en ese niño, porque va a necesitar un ambiente muy estructurado. Entonces, a todo esto también va que trabajemos con el colegio para hacer las adecuaciones curriculares que ellos necesitan y que tienen por derecho. Entonces, sin adecuaciones curriculares, los chicos con TDAH, incluso los adultos con TDAH,
se les va a hacer más difícil poder integrarse. Entonces, a todo esto se le suma el tratamiento farmacológico, que debería ser colocado en todos los casos, pero como tú sabes, Joana, cada paciente es diferente y va a depender de muchas cosas el que realmente pueda tener acceso a la medicación. Así es, y hay palabras que quiero rescatar de lo que tú mencionaste, o sea, adecuación en el hogar, adecuación en la escuela, estructura. O sea, es un trabajo que no es solo del médico, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo y que necesita paciencia, dedicación, no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, es algo que, como tú mencionabas anteriormente, es una experiencia. Es algo que tú tienes que aprender a vivir, aprender a manejar y todo con el propósito de entregar un adulto que se pueda integrar a la sociedad, un adulto que pueda tener una vida propia, un adulto que pueda tener lo menos dificultades o tenga las herramientas realmente para poder sobrellevar todas esas dificultades. Dentro de los tratamientos hay algo que se llama la diversidad biológica. ¿Cómo influye esto en el manejo de esas entidades? De los tratamientos. Mira, los tratamientos que ahora mismo tenemos disponibles, y es importante señalar que en nuestro país tenemos un gran arsenal, pero que no están todos. No están todos los tratamientos para el TDAH. Entonces, sí contamos con el metilfenidato, contamos con la atomoxetina, contamos con la clonidina, contamos con bupropion, cuando a esto se le añade depresión. Y pues básicamente todo dependerá, porque lo que sí se ha demostrado que hay cierta susceptibilidad, más que todo genética, de que un paciente responda a un medicamento y no a otro. Pero realmente nuestra experiencia, sobre todo con el metilfenidato, es que es el que más tiene evidencias de lograr una mejoría en el paciente. Eso es importante saber que sí funcionan los medicamentos, porque también entra en la duda. Hay mucha gente que no cree en las medicinas, tienen dudas, hay ventajas. Y como mencionaste ahorita, es una entidad que se trata fácil y se ven los efectos fácil. ¿Qué cambios podemos ver con la medicación y qué cambios necesitamos conducta, estructura, terapia para poder verlos? Algo relevante. Si hay una alteración en lo que es el funcionamiento de la dopamina y la noradrenalina, y esa alteración biológicamente no se trata y ese individuo crece, lo que es esperado es que ese cerebro, que es bastante inteligente, busque lo que le falta. Entonces, si tú a un niño con esta entidad no lo medicas, ni tampoco le das estructura, tú estás haciendo que ese niño busque esa dopamina en otras cosas. Y entonces lo busca activando el sistema de recompensa. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensa, ¿cómo se activa? Se activa con los juegos, se activa con el sexo, se activa con los deportes extremos, deportes riesgosos, actividades ilícitas. Se activa con las sustancias como la nicotina, el famoso vapor, que ahora eso está súper de moda y en auge, marihuana, cocaína, LSD, entre otras. Entonces, también esta es una parte que como padres deben entender. Al medicar al paciente, se está previniendo que todo eso no llegue, porque si no, de alguna otra manera va a llegar, y va a llegar la desorganización propia del TDAH en la adultez. Es importante eso, la estructura, la organización, la medicación a tiempo. Y cuando hablamos de estructura y disciplina, hablamos de que hay que poner rutinas en la casa. Hablamos de que hay que ponerle funciones, que los niños necesitan orden. Cuesta trabajo, cuesta organizarse, cuesta educar. Porque no solamente los niños con esta entidad, todo niño que estamos educando, o quizás las mascotas, que son parte también de la familia, educarla cuesta, pero es algo que tú vas a ver los resultados. Y ese momento que tú inviertes en educación, en crear programa, en crear estructura, te va a dar una vida en paz a ti y tanto al niño o a todo aquel entorno que tú trates de organizar y educar. Cuando tú hablas de estructura, es muy interesante también entender que los niños aprenden por modelado. Entonces, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a veces nosotros creamos un programa
y nos esmeramos en hacer unas pautas, se las hacemos y se las imprimimos, le decimos, mire, pónganlo en la donde más lo vean, ya sea en la nevera, pero que esas pautas estén, o sea, creen estructuras, organicen límites y reglas y también consecuencias, ¿verdad? Pero entonces ellos hacen todo esto, sin embargo, su vida del padre y la madre es desorganizada. Muchas veces porque también tienen la condición, recuérdense que la condición es heredada, y la gran mayoría de los padres que yo veo también la tienen. Entonces, exacto, el niño, tú le estás explicando esto, la cantaleta, de que aquí están estos límites, que tú tienes que hacer todo esto, pero sin embargo, como padre no lo fortalecemos. Como padre, ellos aprenden que nosotros les decimos mucha mentira, aprenden que llegamos tarde a todos los sitios, que somos desorganizados, que no le arreglamos lo que tenemos que arreglarle, que la merienda siempre lo que le damos el dinero porque no tenemos el tiempo de arreglar una merienda o de sentarnos con ellos, o que nosotros mismos somos los que estamos pegados al celular y no damos tiempo. El niño aprende con el ejemplo. Es una esponja. Entonces por esto le digo, es tan importante la ayuda que nos da la familia, que yo diría que eso de todo es el gran pilar. Y a la hora de hablar de tratamientos, sabe que está de moda, que si la dieta, que si no, que si paleo, que si keto, que si esto, que si lo otro. Hay algunas entidades demostradas, porque teorías hay muchas, pero hay algunas entidades ya establecidas, demostradas en los manuales, que dejando de comer ciertas cosas mejoran estos pacientes o empeoran estos pacientes. Para nada, y sin embargo sí es un nicho que se está explorando mucho, pero más sobre todo por personas que quieren lucrarse, porque realmente no hay ninguna dieta establecida, no hay medicación natural establecida. Lo que sí existen son los protocolos de estimulantes y no estimulantes, que con lo que nosotros contamos, y es lo que realmente por la FDA están aprobados. Entonces, quitándole alimentos de la dieta, restringiéndolo, con eso no vamos a lograr nada. ¿Qué es lo que yo siempre le digo? Como todas las demás personas, si hay una alergia, si hay una intolerancia, pues se supone que se va a quitar un medicamento, un alimento. Pero si ese individuo no tiene alergia a la caseína, no tiene alergia al gluten, no es intolerante, no hay por qué quitarlo. Bien, y eso es importante. Claro está que sí sabemos que el azúcar en exceso o todo en exceso va a causar un daño. Exacto, es equilibrio lo que necesitamos. No podemos tampoco abusar, porque nada en extremo es bueno. Exacto. Y con relación a este mundo tecnológico que existe, que si dispositivos electrónicos, tablets, celulares, ¿hay alguna interferencia, relación que empeore o mejore lo que es la interacción de estos niños con la tecnología? Es importante recordar que estos chicos son nativos cibernéticos, son muy diferentes a nosotros. Sí, Johanna. una generación. Y eso no lo vamos a poder parar. Muy baja. Tú ves chicos de 5 o 6 años que saben a veces más que uno poder manejar aparatos. Entonces, quitar los aparatos electrónicos, eso es imposible. Y eso es quitarle algo que para ellos es vital. Y entonces incluso son herramientas de competencia para la vida. Lo que sí se debe tener claro es que los dispositivos activan la corteza prefrontal y que llevan a que en ese cerebro estemos en un periodo de hiperestimulación y por tanto todo el sistema nervioso activado. Entonces debe de ser con tiempo regulado. Por debajo de los 3 años los niños no deberían usar ningún aparato electrónico y ni siquiera televisión. Entonces, por encima de los 3 sí podríamos fragmentar, pero muy poco tiempo. Hablamos de comenzar con media hora y luego ya niños preescolares y mayores 2 horas al día. O sea que la Sociedad de Pediatría es un poquito permisiva en el sentido de que permite los electrónicos, la reglamentación es por encima de los 2 años, media hora. Y así sucesivamente vamos aumentando con la edad, que quizás pensando en esto, en que esos niños son nativos cibernéticos, y aún así hay padres que un niño de 6 meses, 8 meses le entregan el celular para que se entretenga. Sí, lamentablemente. Y eso limita también su funcionamiento social, porque entonces todo es más fácil por ahí. Lo que sí está demostrado es que los chicos con TDAH tienen propensión a la adicción a
todos estos medios cibernéticos. Entonces es más fácil para ellos porque jugando, supongamos, cuando un chico juega Roblox, cuando un chico juega Minecraft, activa su sistema de recompensa. Por tanto, la carga de dopamina es grande. Aquí tenemos también un niño que no tiene TDAH, pero se emocionó cuando mencionaron el Roblox. O sea, de por sí el Roblox es adictivo. Claro. ¿Qué será un niño de estos? Entonces, necesitamos controlar eso. Entonces, aquí hay que ser bastante estructurado a la hora de poder hacer rutinas donde ellos sí tengan los aparatos, pero sean las horas específicas, que se cumplan y se puedan distribuir a lo largo del día. Pero mientras sean 2 a 3 horas, él la puede usar. Ya para ir cerrando, vamos a mencionar algunos mitos y realidades. No sabemos cuál de estas. Yo te voy a mencionar frases o algunas acciones que se suelen hacer. Me vas a decir si es un mito, si ayuda, si es una realidad. Hay personas que mencionan que el TDAH no es un trastorno real. ¿Qué piensa de eso? ¿Un mito, realidad? Totalmente un mito. Está muy demostrado, se saben las bases anatómicas, se saben las bases a nivel de neurotransmisión, se sabe qué pasa a lo largo del tiempo con esta condición cuando no es tratada. O sea que eso realmente es un gran mito, pero sin embargo es uno de los que más nos ha costado poder sacar del entendimiento de la población. Otra característica también que mencionan, y más me imagino que son con adultos que no tienen un buen seguimiento, y es que dicen que el TDAH es solo una excusa para comportamientos irresponsables. Yo diría que eso viene por el sobrediagnóstico, porque sí, supongamos en Estados Unidos hay un sobrediagnóstico de TDAH. Entonces, cuando tú diagnosticas sin escudriñar exactamente qué es lo que pasa con el paciente, le colocas esta etiqueta y muchos de estos pacientes, entonces, y el medio se hace más permisivo y realmente son pacientes que no necesitan todas las adecuaciones, pues sí, a veces es mal utilizado. Y eso es bueno que lo menciona. También hay un sobrediagnóstico en algunos países, porque nosotros estamos subdiagnosticados todavía, que hay que especificar bien, y quizás también por el lente de que las personas no son muy sinceras cuando hacen las evaluaciones que tienen, o tienen facilidades con esos diagnósticos. Y hay personas muy inteligentes que mienten, buscan las conductas, imitan y llenan las evaluaciones que ya conocen de forma errónea. También se están ellos lastimando y se están perjudicando con esto del sobrediagnóstico. Entonces, otra afirmación: los niños con TDAH saben lo que tienen que hacer, pero se les hace difícil estructurarlo y necesitan comandos, necesitan rutinas. ¿Qué tan cierto es esto? Realmente es así. Realmente es así. Acuérdate que hay una alteración en el funcionamiento ejecutivo, y funcionamiento ejecutivo es planificación, organización, memoria, autorregulación, atención sostenida. Yo le puedo dar un mandato, y si ese mandato está demasiado cargado o le estamos pidiendo al niño un cúmulo de cosas en poco tiempo, a él se le va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque mantener esa atención sostenida en esto solo, sin dispersarse, para ellos es complejo. Entonces es mejor dar mandatos cortos, precisos, y luego de eso entonces damos otro mandato. O sea, no abrumarlo con una carga de tareas, sino hacer lo que sea específica. Y también en ese ámbito, estos niños deben ser exigidos como todos los demás, con sus rutinas, sus tareas, aunque sean cortas y precisas, y con límites claros. ¿Qué tan de cierto es eso? ¿Es realidad o mito? Claro, todos los niños deben tener límites claros, tengan o no tengan neurodivergencia. Lo que sí, que todo va a ser adecuado al contexto, porque los niños con TDAH hay que adecuarlo tanto en la escuela como en la casa. Ser TDAH no puede justificar o servirle a un niño o a los padres como un recurso para ser más permisivos con sus hijos. ¿Cierto, mito, realidad? Es que la permisividad siempre es mala. Incluso dentro de los estilos de crianza, la permisividad tiene mucho que se está muy, muy ligada con la negligencia. Porque un padre que permite y no da estructura y no da valores, es un padre negligente. Entonces, la permisividad nunca va a ser bien vista, ni aunque tenga TDAH o no tenga. ¿El TDAH es causado por mala crianza o falsa disciplina? Claro que no. Claro que no. Tiene sus bases comprobadas
¿Qué es lo que hace la falta de disciplina? La falta de disciplina, la falta de estructura, de límites claros, hace en un niño que pueda ser propenso a tener un trastorno conductual, pero no a un TDAH. ¿Son adictivos los medicamentos para el TDAH? Para nada. Son medicamentos que, aunque supongamos están los estimulantes, son medicamentos que se colocan por tiempo preciso y que para quitar, para retirar, incluso no necesitan un decalaje. Se pueden quitar en el momento en que el profesional lo entienda y ese paciente no va a meritar medicarse. Ni va a ser dependencia de esa droga. Y ya para ir cerrando, que ya he dicho varias veces, consejos, ¿qué recomendaciones, qué signos de alarmas o alertas debe tener profesores, padres y entorno familiar para saber que su niño o ese adulto que no ha sido diagnosticado necesita un apoyo y una evaluación para descartar este trastorno? ¿Cuáles son los signos? Más que todo, en etapa preescolar, estar pendiente a una hiperactividad que no cede, que el paciente realmente se le dificulta mantener los tiempos, esperar los turnos. También una impulsividad que es como bastante marcable, estos niños que no pueden dejar de hablar, que no entienden los contextos, que no entienden el pare. Ya en la adolescencia, pues más que todo es la alteración en la atención, que ellos la demuestran más que todo con dificultad en la concentración, y que ya en la adolescencia se van sumando las condiciones y ya podemos tener niños que por la falta de concentración hacen ansiedad, se mortifican, tienen una autoestima baja. Entonces vemos en los niños que puede incluso hacer depresión. Y en la etapa adulta, pues lo que más se ve es en el contexto laboral y en el contexto social. Son personas que se les dificulta entregar sus trabajos a tiempo, se les dificulta cumplir los plazos, organizarse financieramente es muy difícil para ellos. Y recordar que no solamente se ven hombres, también se ven mujeres. Hay algo que casi no se habla con las mujeres con TDAH, y es que las mujeres con TDAH, y este es un dato muy curioso, incluso se les puede dificultar tener una vida sexual sana, porque se les dificulta el orgasmo, porque esto necesita una atención sostenida y tú no estás dispersa. Las chicas con TDAH, y recordar que casi no se diagnostican porque la mayoría son inatentas y pasan desapercibidas, tienen esta complicación. Y a las mujeres con TDAH se les hace muy difícil porque a las mujeres se nos piden muchas cosas. Muchas labores. Somos pulpo, ¿verdad? Que tenemos que ser buena madre, que tenemos que ser buena esposa, que tenemos que trabajar también. Entonces, ser un pulpo y ser multitasking para una persona fémina con TDAH es complejo. Tranquilo, more. ¿Existe alguna diferencia, ya que mencionaste ya mencionaste que las mujeres tienen más límites y más exigencias y eso le dificulta más? Aparte de eso, de lo conductual, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres y los síntomas con TDAH? Las mujeres lo que más tienen es síntomas de inatención, pero también manejan impulsividad. ¿Qué es lo que se ve a lo largo del tiempo? Las mujeres con TDAH, al manejar mucha impulsividad, muchas veces se confunden con trastorno de la personalidad, como trastorno de personalidad límite. Pueden tener embarazo a muy temprana edad. Y ya en la adultez tienen muchos trastornos de ansiedad y casi siempre llegan a la consulta por los trastornos de ansiedad. ¿Y cuáles desafíos emocionales se enfrentan estas personas? Sí. Cabe recalcar que aunque hablemos de que en el TDAH los neurotransmisores que más están comprometidos son la dopamina y la noradrenalina, también se compromete la serotonina. Entonces, esto hace que las personas con TDAH desde la adolescencia pueden tener tanto síntomas ansiosos como síntomas depresivos. Y a todo esto se le suma de que ya a esa edad vienen con una maleta muy pesada. ¿Por qué? Porque desde la niñez se le ha dicho que son tontos, que no pueden, que les cuesta más trabajo. Su programación de crecimiento. Claro, tanto los profesores como incluso los padres y los familiares. Entonces, esto hace que sea muy, muy frecuente que las personas con TDAH se depriman y que tengan
por tanto, muchas distorsiones cognitivas en torno a ellos mismos. O sea, su diálogo interno casi siempre es negativo, porque entienden que ellos no son capaces. Lo ideal es hacer terapia con un enfoque más que todo cognitivo-conductual, para cambiar la forma de su pensamiento sobre ellos mismos. Y si hay realmente algún trastorno de depresión o ansiedad, pues plantearnos un tratamiento. Eso es importante. Y ya para concluir, sí, consejos finales para todo el mundo que conozca de esta entidad. ¿Qué recomendaciones podemos cerrar? Yo diría que como profesionales de la salud, mi mayor recomendación es que primeramente se tomen el tiempo para entender que esto existe, que muchos de sus hijos lo tienen, que posiblemente muchos de ustedes también lo tengan y nunca han sido tratados, nunca han sido diagnosticados. Que lean, que se instruyan, que no se cierren a esta realidad, porque el conocimiento aquí es la clave. El conocimiento es la clave, y luego de ya tener el diagnóstico, buscar una ayuda oportuna y no cerrarse a recibir tratamiento. Y con esta frase final vamos a cerrar este episodio. Recuerden publicar este contenido en sus redes, porque la información de confianza de primera línea de un personal como es la doctora Yosira Ortiz, que vamos a dejar sus redes aquí en este video para que la puedan seguir y ver esos consejos y recomendación y sepan dónde ella está ubicada para cualquier consulta, la tengan a mano. Es importante compartir la información. Denle like a este episodio, suscríbanse a este canal para que estén atentos a todas las informaciones, y con esto cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias.